es igual a I por alfa. ¿Sí? Porque el torque de una fuerza cuya dirección pasa por el origen de coordenadas es nulo. Estoy tomando el eje, el origen de coordenadas está acá, el eje Z es perpendicular al dibujo, esta fuerza no da torque porque su dirección pasa por el origen de coordenadas, pero esta no. ¿Sí? Entonces, el torque de esta fuerza es R, el vector R que señala el punto de aplicación, R, el vector R, vector T. Este vector R, si quieres, lo dibujo acá, R vector T, esta mano no porque es la zurda, R vector T da en la dirección Z positiva, que es la que va hacia ustedes. Ok, aquí tenemos las ecuaciones para el yo-yo. ¿Qué falta? Y falta una ecuación de vínculo entre alfa y A. Bueno, vamos a buscarla. ¿Qué relación hay entre alfa y A? La cuerda se desenrolla, ¿verdad? Y en un instante diferencial de t aparece una cantidad de cuerda ds que estaba aquí, cuando esto rota un ángulo diferencial de phi. ¿Verdad? Cuando esto rota un ángulo diferencial de phi, aparece en el sentido vertical una cuerda que estaba apoyada sobre la periferia del yo-yo. O sea, un instante diferencial t después del instante inicial, esta cuerda entre el techo y este punto tangencial al yo-yo es un poco más larga. ¿En cuánto? Y en este pedacito de cuerda que se liberó del costado del yo-yo. ¿Y cuánto mide ese pedacito de cuerda? Ese pedacito de cuerda mide el radio del yo-yo por el ángulo que ha girado. ¿Sí? Entonces vamos a derivar dos veces y nos queda que la derivada segunda de esa cantidad respecto al tiempo dos veces es igual a R por la derivada segunda de phi al tiempo dos veces, y entonces el vínculo vuelve a ser que la derivada segunda de esta longitud, el crecimiento de esta longitud, que es la aceleración del centro de masa, medida, si quieren, medida desde acá arriba, lo que aumenta la longitud y, medida desde acá arriba, resulta que A, la aceleración del centro de masa, es R por alfa, la aceleración angular de ese cilindro. Es un caso muy similar al de la rodadura sin deslizamiento. Muy bien. Casi les diría que es idéntico. Bueno, y entonces con aquella ecuación, esta segunda, si se multiplica todo por R, tengo que t por R al cuadrado es igual a I por alfa R. Si multiplico todo por R, t por R al cuadrado es I por alfa R, y esto es A, la aceleración del centro de masa. Quiere decir que la tensión es igual a I por A sobre R al cuadrado. Una vez que sé que la tensión es I por A sobre R al cuadrado,
la reemplazo acá y me queda que mg es igual a la masa por la aceleración del centro de masa más, la tensión pasa para aquí, y por la aceleración del centro de masa sobre el cuadrado de R. ¿Qué es este I? Es el momento de inercia de ese cilindro. Quiere decir que en definitiva, la aceleración del centro de masa es igual a m por g sobre m más I sobre R cuadrado. Yo había hecho una cuenta, sí, ahora me acuerdo. Ok, bueno, esta es la aceleración con la cual cae el yo-yo. Fíjense que no cae con G. Vamos a hacer la cuenta de cuánto vale la aceleración si fuera un cilindro. Vamos a suponer que I es igual a 1/2 de m por R cuadrado, que es el momento de inercia de un cilindro. ¿Sí? Entonces lo meto ahí y me queda que la aceleración del centro de masa es igual a mg sobre m más 1/2 de m por R al cuadrado sobre R cuadrado. Esto se va con esto, m y m se va y me queda g sobre 1 más 1/2. 1 más 1/2 son 3/2, o sea que me queda 2/3 de g. Cae con una aceleración menor que la de la gravedad, cosa que todos los que alguna vez jugamos con un yo-yo sabemos. Eso no cae libremente. Si uno agarra el yo-yo y lo deja caer, se cae con una aceleración mucho mayor que si uno lo agarra la punta del hilo y lo deja caer. Ustedes pueden decir, bueno, lógico, porque no cae libremente, de verdad, no cae libremente, está la tensión. Pero por otra parte, toda la energía que tiene potencial, toda la energía potencial se va a repartir en una energía de traslación del centro de masa y en una energía de rotación alrededor del centro de masa. Por eso es que no cae con la misma velocidad del centro de masa que tendría si cae sin rotar, porque la rotación a su vez toma o consume o se lleva energía cinética. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Todos estos son ejemplos clásicos, todos están resueltos en los libros. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner una cosa que rueda en un plano inclinado.
Como siempre se conoce todo, el ángulo del plano inclinado, el radio de la cosa que rueda, y quiero ver cómo es que se cae la cosa que rueda. Entonces, yo tengo un plano inclinado, perdón, disculpen, pero mis neuronas no me permiten dibujarlo más que en un cierto orden. Tengo la cosa que rueda, el plano inclinado, un ángulo conocido. ¿Y por qué lo llamo cosa que rueda? Porque es variable la cosa que rueda. Puede ser una pelota, una esfera, puede ser un cilindro, puede ser un aro, todo eso rueda. Entonces, una cosa que ruede. Entonces, para una cosa que ruede, que yo le conozco la masa y el radio, y según la cosa que sea, le conoceré el momento de inercia, para la cosa que rueda yo quiero calcular la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Las dos cosas. Porque evidentemente, como todos sabemos, una cosa que ruede en un plano inclinado, si yo la dejo rodar, se va a acelerar, no va a caer con velocidad uniforme. Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí un poco de dinámica. No se los presento como un problema porque me interesa discutirlo en general. No les puedo decir el momento de inercia vale 0,5 kilogramos por metro cuadrado sobre un ángulo alfa de 36 grados, porque eso es para un parcial. A mí me interesa verlo en general, ver la descripción del problema general. Por eso ni fijo qué cosa rueda, ni fijo los números. Me interesa analizar el caso general. Muy bien. Evidentemente va a dar lugar a un movimiento acelerado. Si no es acelerado, el problema lo dirá. Y vamos a empezar a analizar qué fuerzas actúan sobre la cosa que rueda. Entonces yo voy a ir poniendo y ustedes me van a decir. Perdón. Ajá, vamos a ver, ¿qué cosas actúan ahí? Eso pesa. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué dicen ustedes. Que pesa, pesa. Y el peso está aplicado en el centro de masa. Aún cuando en el centro de masa no haya masa. Ojo, ¿eh? Porque si yo tengo un anillo, en el centro no hay masa. ¿Verdad? Pero ¿dónde está el centro de masa de la distribución? En el centro, ¿verdad? Y el peso, ¿qué es el peso? Es la suma de los pesos de toda la distribución de masa. Y ese peso actúa aplicado en el centro de masa. En realidad estoy pensando en que yo eso lo debería demostrar. Pero, fue un error mío no hacerlo. Pero lo voy a hacer en la próxima clase. Créanme por el momento que para una distribución de masa, el peso lo puedo considerar aplicado en el centro de masa, el peso de todas las partículas. Y recuérdenme que es algo que yo debo demostrar. En realidad la demostración es muy fácil. Es que respecto de cualquier punto que yo tome torque, la suma de los torques que darían los pesitos elementales que componen el cuerpo, la suma de todos esos torquitos es como un torque único de una fuerza, que es el peso total que está aplicado en el centro de masa. Lo tengo que demostrar, por el momento me lo van a creer. El peso está aplicado en el centro de masa. Estoy de acuerdo con ustedes. Ajá, ¿qué más hay? Una normal que siempre por definición es perpendicular a la superficie de contacto, así que no le queda más remedio que
estar así, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, acá hay alguien que sabe, que dice que debe haber una fuerza de fricción estática para que haya rodadura sin deslizamiento. Perfecto, lo dijo, súper bien. Pero ahora vamos a ver una cosa, vamos a desconfiar de lo que dice. Tiene razón. ¿Es verdad? ¿Hay fricción o no hay fricción? ¿Por qué? Explíquenme por qué. Porque la fricción es una fuerza de vínculo. Si yo no la llamo, no viene. Miren, yo pongo la tiza ahí no hay fricción. No la llamo, no viene. ¿Por qué hay ahí? Porque eso rueda. Ajá. Ok, es verdad. Eso rueda. ¿Y para dónde está la fricción? La fricción está para arriba. Hacia abajo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vamos a ver, vamos a dejarlo en suspenso un instante. Vamos a hacer las ecuaciones de movimiento. Yo digo que la suma de las fuerzas aplicadas es igual a la masa total de la cosa que rueda por la aceleración del centro de masa. Muy bien. Y la suma de los torques tiene que ser el momento de inercia respecto de un eje, vamos a tomar, que pasa a través del centro de masa para ver cómo es la rotación del sistema alrededor del centro de masa por la aceleración angular. Ok. Tomemos torques respecto de un sistema que pasa por el centro de masa, que es lo mismo que decir, tomemos torques respecto de un sistema tal que el momento de inercia es el calculado alrededor de un eje que atraviesa el cuerpo y pasa por el centro de masa. Un eje que está en la dirección de mi dedo perpendicular a la pizarra. Muy bien. ¿Qué torque va a dar la normal? No, así no, porque eso no, matemáticamente no existe. Ajá, quiero decir, yo no puedo escribir matemáticamente una cabeza, me tienen que decir cuánto numéricamente. 0, 0, 0. Claro, el torque de la normal es 0, pasa por el origen. ¿Cuánto vale el torque del peso? 0. ¿Cómo va a rotar esto? ¿Cómo va a rotar? ¿Para arriba o para abajo? Ajá, quiere decir que yo ya sé que va a rotar así, ¿verdad? ¿Quién puede dar torque para que eso rote así? La fuerza de fricción. Luego, ¿para dónde está? No queda otra. Sí, señor. O sea que el primero que me dijo bien, no me acuerdo quién era, y los que dijeron la fuerza de fricción va para arriba tienen razón. ¿Por qué? Pero si esto se tiene que acelerar en este sentido, ¿quién puede dar ese torque? Las aceleraciones angulares provienen de torques. El peso no puede, porque da torque nulo. La normal no puede, porque da torque nulo. Lo único que puede dar torque es la fricción. ¿Qué fricción es esa? ¿O dinámica? Pero eso está moviendo. Pero el punto que está fijo no se mueve, o sea, es una secuencia de puntos. Perfecto, eso se está moviendo, pero ahí no hay deslizamiento. El punto de contacto está quieto, la fricción es estática, no hay deslizamiento, no es una fricción que consuma energía y es una fricción que no trabaja. Pero eso no quiere decir que no esté. La normal tampoco trabaja y está. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? En este sistema de coordenadas, así, fíjense con qué cuidado lo tomo, de modo que en el sentido de la rotación
que va hacia ustedes, tomo que ese sentido sea Z, entonces esto es X, esto es Y, y X girando a Y da Z, y tomo una terna positiva. Entonces, en este sistema de coordenadas, no es obligado, yo puedo tomar otro sistema de coordenadas, pero me conviene adaptar el sistema de coordenadas al futuro movimiento del cuerpo. Sobre todo ahora que estamos empezando, después uno lo pone como siempre, como se le da la gana. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Acá tengo una doble, un doble sistema. Acá tengo que la suma de las fuerzas en la dirección X será la masa por la aceleración del centro de masa. No voy a poner más el subíndice centro de masa. Ya la pongo ahí, la cursiva, en X. ¿Y a qué es igual esta? Esta es igual a mg por el seno, o sea, la componente horizontal del peso, esta, bueno, perdón, horizontal no, la componente X del peso, mg por el seno de alfa, esto es alfa, menos la fuerza de fricción. Eso me tiene que dar la masa por la aceleración del centro de masa en la dirección X. Y la suma de las fuerzas en la dirección Y será igual a 0. ¿Por qué? Por ley de normal. La normal se va a ajustar a la componente vertical del peso para que no haya aceleración. Entonces me queda que la normal menos mg por el coseno de alfa tiene que ser igual a 0. Y la normal toma el valor mg coseno de alfa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los torques? ¿Quién da torque? La fricción. Entonces, de acá tenemos que el torque de la fricción que da en sentido positivo, X girando a Y, Z, el torque de la fricción que da en el sentido positivo tiene por módulo la fuerza de fricción por R, estoy tomando torque respecto a un eje que pasa por el centro de masa, y eso es igual al momento de inercia de la cosa que rueda por la aceleración angular. Muy bien. Ahí tengo esta ecuación, dos ecuaciones, tres incógnitas, pero aquí tengo una aceleración. Perdón. Acá tengo una rodadura sin deslizamiento. Yo ya sé que para la rodadura sin deslizamiento, rodadura sin deslizamiento, yo ya deduje que la velocidad del centro de masa es omega r. ¿Sí? Siempre que sea rodadura sin deslizamiento. Ok, entonces quiere decir que la aceleración del centro de masa, en este caso en la dirección X, tiene que ser igual, la derivada primera, a alfa r. Y ese es mi vínculo. Rodadura sin deslizamiento. Muy bien, entonces de aquí yo puedo despejar que la fuerza de rozamiento es I por alfa sobre R, pero alfa es igual a la aceleración del centro de masa sobre R. Quiere decir que me quede esta expresión, porque alfa es la aceleración del centro de masa entre R y me queda esta expresión. Ahora, esta fuerza de fricción, ¿cómo es? ¿Qué dijeron ustedes? Que era estática, y yo estoy de acuerdo. Quiere decir que, ojo, esto tiene que ser menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. Conclusión, ojo, con lanzar cosas
por un plano inclinado, porque si esa aceleración del centro de masa es muy grande, la fuerza de fricción no va a poder tomar el valor necesario para dar el torque que requiere la rodadura sin deslizamiento. Y entonces, ¿qué hace? No da. Si no puede, no da. Y entonces, ¿qué hace? Desliza. O sea, para un cierto ángulo se puede dar una rodadura con deslizamiento, en la cual esta ecuación deja de valer, porque ya se separa el vínculo entre el centro de masa y la velocidad de rotación. Yo les voy a hacer un ejemplo así, que es muy interesante. Si alguien me hace el favor, porque yo me voy a olvidar, de traerme una pelotita de ping-pong, podemos hacer un experimento aquí que es instructivo. Si alguien se acuerda, tráigame una pelotita de ping-pong. Ok. Por el momento, esto es un cartel de atención. Ojo, porque estoy trabajando con una fricción estática que tiene un límite establecido. Muy bien, entonces, este es el valor de la fricción estática. Entonces, resulta que la voy a reemplazar acá. La voy a reemplazar acá y me queda que, bueno, ahora es muy fácil. Me queda que m por g por el seno de alfa es igual a la masa por la aceleración del centro de masa más la fuerza de fricción que se viene por aquí, que es el momento de inercia por la aceleración del centro de masa sobre r cuadrado, o sea que eso es la aceleración del centro de masa componente x por por m más i sobre r cuadrado. Ajá. Entonces, la aceleración del centro de masa va a ser igual a g, voy a dividir de una vez todo por m, sobre 1 más i sobre mr cuadrado. Porque fíjense, esto pasa acá dividiendo, me queda mg, me olvidé el seno de alfa. Eso pasa ahí dividiendo. M más ir cuadrado lo tengo acá. Divido todo por m, se me va el de arriba, se me va este m y me queda i sobre mr cuadrado acá. Que era una cosa que es una cosa que me conviene. Ahora van a ver por qué. Porque para un cilindro el momento de inercia es 1/2 de m por r cuadrado, ¿verdad? Quiere decir que la aceleración del centro de masa para un cilindro va a ser, ahora preciso, cosa que rueda. Bueno, por ejemplo, un cilindro rueda, una lata de refrescos. Su momento de inercia, no, perdón, una lata de refrescos no es un cilindro, es un aro, pues no tiene masa dentro. Una lata de refresco con refresco congelado. Eso sí es un cilindro. ¿Sí? Pero pensemos simplemente un cilindro de cualquier cosa. Muy bien. Eso rueda y la aceleración del centro de masa del cilindro, como esto es 1/2 de mr cuadrado, me va a quedar g por el seno de alfa sobre 1 más 1/2. Que es 3/2, que es 2/3. Es como si fuera un yoyo que cae en un planeta con aceleración g seno de alfa. Entonces me queda